Hola, soy Anton Weidinger, trompetista y el inventor de la trompeta de llaves, pero, vayamos por el principio. Nací el 9 de junio de 1766 en Viena. Mostré interés y cualidades por la música a una temprana edad. Empecé a estudiar trompeta bajo la tutela de Peter Neuwold, trompetista de la corte real del emperador. Terminé los estudios a los 19 años, es decir, en 1785. Ese mismo año ingresé en el regimiento de coraceros del príncipe Adam Casimir von Czartoryski como trompetista, puesto que abandoné en julio de 1787. En octubre de ese mismo año me uní al regimiento de dragones del archiduque José. En 1792 renuncié al servicio militar para trabajar como trompetista en el teatro de la corte. La estabilidad de este nuevo empleo me permitió desarrollar mi idea de la trompeta de llaves. Basándome en diseños anteriores, comencé a trabajar en una trompeta de llaves capaz de realizar una escala cromática. Se basaba en un sistema similar a la flauta o el fagot. Mi trompeta contaba con 5 llaves para cortar la longitud de vibración del tubo o columna de aire, similares a las modernas llaves como las usadas después en el saxofón. Este avance me permitía desarrollar al completo la escala cromática, pero a costa de sus cualidades sonoras, en especial su brillo y potencia. Pero presentaba algunas otras características, algunas le permitía unas inauditas posibilidades, tenía una tesitura de 2 octavas, podía tocar en cualquier tonalidad, modular adecuadamente, y sobre todo, cantar melodiosamente, especialmente en el registro grave, como un clarinete. Ese mismo año 1792, conocí a Joseph Haydn entablando una buena amistad. Prueba de esta amistad es que le pedí que fuera el padrino de mi boda con Susanna Saiz, hija del trompetista vienés Franz Saiz, en febrero de 1797. Al enterarse de mis investigaciones, Haydn compuso, en 1796 su concierto para trompeta y orquesta en mi bemol mayor, creado y dedicado para que yo lo interpretara. El concierto se estrenó en 1800 debido a la falta de desarrollo en el instrumento, que no permitía interpretar la composición. Días antes del estreno, el diario Wiener Zeitung anunció el gran logro: la trompeta de llaves había sido perfeccionada. El 28 de marzo toqué por primera vez en público el concierto de Haydn en el Burgtheater de Viena. Tras el éxito de esta primera actuación inicié una serie de conciertos por todos los teatros de Viena. Con toda la popularidad adquirida, decidí iniciar giras por el extranjero. Entre 1802 y 1803 viajé por Alemania, Francia e Inglaterra. Otros compositores de la época también escribieron conciertos para mi trompeta, como Johann Nepomuk Hummel, sucesor de Haydn como maestro de capilla de la familia Esterházy, componiendo el concierto para trompeta en mi mayor, estrenado en la fiesta de Año Nuevo el 1 de enero de 1804, así como un trío con piano y violín, hoy perdido. Además lo hicieron el checo Leopold Kozellu y el austriaco Josef Wigel. Hice de mi invención un secreto, imposibilitando al resto de trompetistas acceder a mis novedades. Una instrucción de la corte imperial fechada el 31 de marzo de 1807 me ordena hacerme cargo de la formación de uno o más alumnos elegidos por mí. Esta tarea debía desarrollarla en mi tiempo libre y por ella añadieron 150 florines a mi salario. Fui miembro del cuerpo de trompetas de la corte imperial desde 1799. En 1815 comienzo a experimentar junto con Joseph Riedel con el uso de válvulas rotatorias para instrumentos de viento metal. Jamás dejé de trabajar en mi proyecto y el 10 de mayo de 1829, presento mediante concierto en Viena una nueva versión mejorada del diseño. El 27 de julio de 1850 me retiro y tan solo 2 años después muero en mi ciudad natal a la edad de 86 años. Pese a todos mis esfuerzos, mi invención no proliferó y llegó a caer en el olvido.